Hola chicos, en esta ocasión nosotros vamos a revisar lo que es la farmacocinética. Entonces, para saber qué es la farmacocinética, primero tenemos que entender qué es la farmacología. La farmacología es una rama de la medicina que se centra en el estudio de medicamentos o fármacos que pueden ser de origen químico o de origen biológico y que lo que buscan es restablecer las funciones del organismo. En el caso de la farmacología, nosotros manejamos 5 aspectos fundamentales. El primero es la farmacéutica, que son las presentaciones del fármaco, la farmacodinámica, que es la actividad del fármaco, la farmacocinética, que es el movimiento del fármaco en el organismo, la terapéutica, que es el uso de los medicamentos, y la toxicología, que son los efectos adversos que éste tiene. En el caso de la farmacocinética, estudiamos el movimiento del fármaco en el organismo a través de 5 pasos, desde que ingresa con la absorción hasta que llega a la eliminación del mismo. Todo esto tomando en cuenta si es que ingresa a través de vías enterales, que son las que pasan por el estómago o el intestino delgado, o si es que ingresa a través de vías parenterales, que son por ejemplo las venas, es decir, ingresan directamente en el sistema sanguíneo y por ende se evitan un paso y tienen una acción mucho más rápida. Entonces, en los errores comunes respecto a la resolución de casos clínicos cuando hablamos de farmacocinética está que no tomamos en cuenta la vida media, es decir, el momento en el que el fármaco llega a su máximo efecto y a partir de este sufre una caída de la meseta y necesita una reposición del fármaco. Cuando no se toman en cuenta los factores del individuo, como es el pH estomacal, la superficie del contacto o tiempo de contacto. En el caso del pH estomacal, estamos hablando de si un fármaco es mejor que se consuma antes o después de la comida, porque en un momento el pH va a ser mucho más ácido o mucho más alcalino, y esto puede ayudar a que se diluya mucho mejor el principio activo del fármaco o a que éste disminuya en su efecto. Y los factores propios del fármaco, como es la solubilidad, el tamaño y la disociación del principio activo. Entonces, en este caso yo les aconsejo que siempre traten de estudiar relacionando los pasos a través de imágenes, que es mucho más fácil recordarlas, o a través de una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos LADME, es decir, se unen las siglas de cada uno de los pasos que se utilizan al momento de hablar de farmacocinética. En la liberación se representa por la L, estamos hablando solo de la ingesta del fármaco o de cómo el fármaco ingresa al organismo. Como ya les había dicho, esto puede darse por vías enterales o vías parenterales. Por ejemplo, si estamos hablando de una pastilla, una cápsula, esto va a entrar por vía enteral, en este caso por la boca, porque sería por vía oral. La A hace referencia a la absorción, es decir, cómo el principio activo llega a absorberse en el cuerpo y después va a los compartimentos vasculares. La D hace referencia a la distribución, que es el transporte del principio activo desde la zona de absorción hacia la zona en la que en realidad queremos el efecto. El metabolismo se representa por la M y son los cambios metabólicos que debe sufrir un principio activo, que es el fármaco, para poder ser eliminado. En el caso de los fármacos que son hidrosolubles, se eliminan de una sola vez por una sola vía. En el caso de los que son liposolubles, necesitan primero transformarse, sus moléculas cambian, es más o menos una transformación a hidrosolubilidad, y después esto llega a ser eliminado por el cuerpo. Usualmente se elimina por vía de renal, por los riñones. Y por último tenemos la eliminación, es decir, el principio activo queda fuera del cuerpo. En este caso les he colocado un screen del doctor Enrique Terán, que dirige la mayoría de las áreas de farmacología, sobre todo en las carreras de medicina y odontología, que hace referencia a que aunque la mayoría de estas reglas de la farmacocinética, sobre todo en el procedimiento en el que un fármaco llega de la absorción a la eliminación, son una base estándar para saber cómo un fármaco cambia conductualmente, no todos los cuerpos reaccionan igual. Es decir, aunque sea una regla general que va a pasar por todos estos ámbitos, esto puede cambiarse de acuerdo a si el fármaco nosotros decidimos cambiarlo de vía oral a simplemente una vía parenteral, o si es que estamos aplicándolo en el caso de adultos a niños, y sobre todo teniendo en cuenta las características individuales. Es decir, cada persona es un mundo diferente, entonces por eso les coloqué, es algo que siempre deben tener en cuenta en la resolución de casos, en cómo lo analicen, y es todo.
Gracias, chicos.